hemos adaptado la presentación para ustedes, ¿no? Este es el taller de inducción de las pequeñas donaciones en rendición técnica y financiera. Entonces, esta es la agenda del taller. Primero les vamos a presentar el kit de herramientas, digamos, que tenemos para la gestión de su proyecto. Después vamos a entrar al tema de la rendición técnica, mecanismo de quejas. Eso lo voy a ver yo. Y después le voy a pasar la posta a Vanessa, que va a ver, les va a explicar el tema de la rendición financiera y próximos pasos, ¿no? Entonces, tal vez ahí vemos si es que hay cosas que se pueden pasar más rápido, tal vez si es que ustedes ya las conocen o no, pero yo creo que podemos ir avanzando y si es que tienen alguna duda, yo creo que nos pueden hacer las dudas sobre la presentación, porque como somos solamente nosotros, ¿no? Es más fácil. Entonces, bueno, lo que le llamamos al kit de herramientas en realidad son como formatos, ¿no? Tenemos los formatos de todos los informes que ya Vanessa les ha compartido. Tenemos también la carpeta de Drive, que también más adelante me parece que lo he incluido en la presentación, donde organizamos todo el acervo, digamos, documentario de su proyecto. Entonces ahí le damos el acceso a algunas carpetas. Después tenemos este informe anual, claro, tenemos que responder a estos cortes de CPF, ¿no? Entonces el primero es en enero, que realmente para ustedes sería reportar un mes. De ahí tenemos una matriz de avances, informe final y de impactos. Y después viene la parte de informe financiero y también algunos manuales y guías que tenemos, ¿no? De los diferentes insumos, digamos, que tenemos para la gestión de las pequeñas donaciones. Entonces podemos empezar con el tema de la rendición técnica. Y este es justamente el reporte que les toca ahora presentar a inicios de enero, ¿no? Que es el informe anual. Entonces, este es básicamente un reporte de avance físico de las actividades con respecto al marco lógico, pero también incluye implementación de medidas de salvaguardas. Mira, esto no lo actualizamos. En su proyecto me parece que, bueno, si se dan cuenta, claro, no tenemos un instrumento de salvaguardas, pero ahora con este contexto político, digamos que se ha activado un tema de un riesgo, ¿no? Entonces igual se tiene que reportar eso, ¿está bien? De ahí el tema de los indicadores del portafolio, impactos a corto y a largo plazo. También el tema del mecanismo de quejas. Sí pedimos también en este informe adjuntar medios de verificación, que también está todo en el Drive. Y bueno, yo puedo ahora proyectarles, a ver, me avisan si es que pueden ver aquí, no sé si es que pueden ver aquí ¿pueden ver el Word? ¿Se puede ver mi pantalla? Sí se ve. Ya, este es el informe anual, entonces, lo voy a agrandar acá un poquito. Ay, perdón. Ya, entonces aquí está el informe anual. Entonces acá, claro, son los datos de su subvención, ¿no? La fecha de presentación. Ustedes tienen los plazos, me parece que a ustedes les toca el 15 de enero, pero también, si es que lo entregan antes, también se puede. Es más mejor, ¿no? Entonces, 15 es el plazo, pero si ustedes ya lo tienen listo antes, también lo pueden ir presentando, ¿no? Por ese lado no hay problema. Después acá están las indicaciones de qué cosa es el informe, para qué sirve, ¿no? Cuál es el cronograma. Entonces, sí, acá dice que se presenta el 15 de enero, pero en realidad puede ser antes, ¿no? Tal vez, Vane, podríamos ponerle aquí hasta el 15 de enero, ¿no? Después, acá también hay explicaciones de cómo es el reporte, ¿no? Cómo se debe de llenar. Entonces, aquí ya son preguntas, los principales resultados. Esta parte de aquí, por ejemplo, algo de lo que planearon que no se llevó a cabo, cuáles fueron las razones, qué medidas, es necesario hacer algún cambio en el proyecto. Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, puede mencionar cómo este contexto político y social, digamos, ¿no? Ha impactado las actividades de diciembre. Después aquí está, después vienen acá los indicadores del portafolio. Estos tú, Laura, los conoces muy bien porque ya desde antes ya se habían identificado, ¿no? Entonces acá tenemos el indicador con el valor previsto y la descripción. Entonces, en realidad entendemos que para este primer reporte posiblemente, o sea, recién estamos empezando, ¿no? Entonces aquí seguramente todavía no va a haber contribución real, pero, mira, acá no sé por qué no se puede. Si hace clic aquí, valor de la descripción. Mira, acá tenemos que revisar este tema, Vane, que no se despliega, ¿no? Pero en todo caso pueden escribirle aquí que por ahora no aplica, ¿no? O que está en proceso, ¿no? Porque todavía no creo que hayan avanzado en el cumplimiento de estos indicadores.
Pero también la recomendación que tenemos es que sobre la marcha, conforme se vayan desarrollando las actividades, ustedes puedan ir alimentando, ¿no?, este tema de los indicadores para que no se esté viendo todo este tema al último minuto, ¿no? Entonces, estos son todos los indicadores de su proyecto, y lo mismo también para el tema de los impactos de largo plazo y de corto plazo. Mira, acá por algún momento en el Drive no me funciona la lista desplegable. De repente, en el momento de descargártelo, sí te funciona. Eso habría que validar. Pero aquí la idea es igual, ¿no?, que puedan describir si es que hay algún progreso hasta la fecha. Y me parece que los desplegables, Vania, ahí me puedes corregir, es ejecutado, en proceso, si no me equivoco, ¿no? Sí, logrado, en proceso, no iniciado y también no planificado, ¿no? Por ejemplo, si ¿Cómo no, es? logrado, en proceso, no planificado. En el formato que yo descargué, sí se puede. Sí, logrado, en proceso, no iniciado, no programado para el periodo. Ya, entonces no lo ponemos acá. Ya, sí, mire, parece que del Drive no funciona. Ya, pero cualquier cosita, tienen alguna problemita con algo del formato, igual nos escriben y al toque lo solucionamos. Pero gracias, Laura. Entonces eso, ¿no? Aquí es ir avanzando. Si es que ya ha habido algún avance, entonces ahí se explica. Después, implementación de salvaguardas y mecanismos de quejas. Entonces, claro, habíamos dicho que su proyecto no tenía una política de salvaguardas aplicada. Entonces, aquí lo que pueden poner es no aplica al proyecto, ¿no? Porque su proyecto no tiene designado salvaguardas, entonces no hay problema. Pero lo que sí es importante es que pongan acá un resumen de actividades de participación de las partes interesadas, porque si bien no tienen la propia política hay un plan de partes interesadas, el plan de involucramiento de actores me parece que se llama, pero si bien no tienen ustedes el documento tal cual, sí tienen que reportar acá cómo ya están logrando que todos los actores que habían incluido en su proyecto vayan participando. Entonces, esto lo describen aquí. Y el tema de las quejas, ¿no? Adjuntar el registro de quejas recibidas, si es el caso, que ahora también vamos a dar un poco de énfasis en cómo es esto del mecanismo de quejas, ¿no? Después, aquí hay otro espacio para informar sobre cualquier aspecto que no haya sido recogido en el informe. Si hay algo adicional que ustedes quieren informar, aquí se pone. Y después está esta tablita de aquí, que no es más que su marco lógico, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es ya desagregar acá, o sea, les vamos a pasar el formato ya con el mes que corresponde en el reporte. En este caso corresponde diciembre. Igual aquí se pone todo el planchazo, digamos, de actividades, porque a veces pasa, ¿no?, que hay una actividad que no tenían programada para un mes, pero la adelantaron. Entonces, por eso ponemos todo por si acaso. Y igual, acá se tiene que escribir los avances, el estado, ¿no?, que también es una lista desplegable que seguramente sí les funciona en el descargado. Poner algún comentario de ser pertinente, ¿no? Por ejemplo, acá dicen los comentarios, describir alguna eventualidad o dificultad que se haya presentado, ¿no? Y los medios de verificación, también pedimos que ya incluyan los medios de verificación de lo que ya está ejecutándose. Entonces, ¿dónde pueden subir los medios de verificación? Pueden ver aquí mi pantalla. Sí se ve el Drive, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, ustedes pueden ver aquí, este es el acervo, digamos que la carpeta que ustedes tienen en su proyecto. Ustedes van a tener acceso a propuesta, convenio y adendas, informes financieros y técnicos, formatos y manuales y guías, ¿no? Las otras pestañas es para nosotros un tema de seguimiento interno. Entonces, en informes financieros y técnicos, ahí está, primer informe, ¿no?, técnico. Y aquí es donde deberían de subir sus medios de verificación. Entonces, aquí están por actividades de su proyecto. Entonces, si tú tienes en el punto 1.1 varias actividades, aquí la idea es que se pueda colocar la información, ¿no? Y una vez que se sube la información, se puede copiar el enlace, ¿no? Y como está aquí, se puede agregar tal vez con hipervínculo, cosa que cuando se hace clic aquí, ya te bota directo a la carpeta, ¿no? Y esa es una forma también de poder nosotros verificar rápidamente, digamos, el medio que corresponde, ¿no? Entonces, eso es lo que se reporta para este informe anual. Regresé a la presentación. Me avisan si es que la pueden ver. ¿Sí? Sí, se ve. Ya.
perfecto. Entonces, ese es el informe anual. No sé si tienen alguna pregunta de este informe. No, está claro, solo que también estoy tratando de, en el último cuadro de las actividades programadas, ahí sí no hay el desplegable. No hay desplegable. A ver, y ya. Vane, lo anotamos, porfa, para volver a mandarles o ver qué ha pasado ahí, porque no figura. ¿Ya? Informe anual. Okay. Informe anual. Desplegable de informe anual. Ok. Sí, en las actividades programadas, en la actualización de actividades, ¿no? Porque en el anterior sí está. Sí. Sí, vamos a revisar todos los desplegables, ¿no? Entonces, eso. Okay. Ese es el informe anual. Después tienen otro formato, digamos, que se presenta, pero ya en el siguiente informe, que sería abril, que es la matriz de avance, que en realidad es lo mismo del informe anual, o sea, esta tablita de aquí de las actividades programadas, ¿no? Es lo mismo, pero solamente esto es lo que se pide en este caso. Entonces, esto es para que nosotros podamos hacer un seguimiento del avance físico con respecto al marco lógico. Y aquí va a permitir ver ya qué cosas se están ejecutando, qué cosas no se están ejecutando, ¿no? Y del mismo modo que en el otro caso, se puede encontrar aquí informe técnico, me parece, segundo informe, ¿no? Claro. Ah, mira, todavía falta subir este enlace, pero bueno, aquí van a encontrar el tema de la matriz del avance, que sería, como les digo, ¿no? Esta misma tablita, pero adaptada para los meses que corresponden en el siguiente reporte, que sería enero, febrero y marzo. ¿Sí? Entonces, la matriz de avance es esto nada más, o sea, no se llena lo anterior, es solamente esta tablita de aquí, y me parece que tampoco pedimos medios de verificación, es simplemente para nosotros poder mapear cómo van con el avance de las actividades, ¿no? Así que ese es el siguiente que se tiene que llenar. Y como les digo, ¿no? Van a encontrar esta matriz en el drive del proyecto, en la carpeta del segundo informe, cuando corresponda, o sea, más adelante todavía. Y después viene el informe final, que se reporta cuando termina el proyecto. Y este formato, me parece, Laura, que es la primera vez que tú estás viendo proyectos CPF, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, bueno, es un formato de CPF mismo, que también se los vamos a compartir en su momento, ¿no? Y es bien, digamos que es parecido al contenido del informe anual que van a llenar ahora, porque muchas de las cosas salen de ahí, pero ahí también se tiene que reportar el detalle de la contribución de los indicadores, de los impactos, ¿no? Y este es el reporte que le presentamos a CPF al final. Entonces, ahí se incluye un tema de cómo ha sido el trabajo con los socios del proyecto, resumen de resultados, ¿no? Y por eso, si recuerdas bien, hemos dado mucho énfasis a la definición de los impactos a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Y es justamente porque aquí se va a poner este fue tu impacto y qué has logrado, ¿no? Entonces, ahí se tiene que describir todo este tema. Y esto es al finalizar el proyecto. Ahora, ¿cómo nombramos los informes? Bueno, aquí está la forma en la que se debería de guardar, digamos, ¿no? Para el primer informe, por ejemplo, le ponen primer informe técnico, CPF y el código, bueno, AIDER, no, ustedes, esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que tienen su código de proyecto CPF y acá pondrían Avisa Sociedad Zoológica de Frankfurt, ¿no? Y el código asignado. Y también para la matriz de avance lo mismo, se copian este nombre y acá le adaptan con su código y el nombre de su organización. Y bueno, esto es el tema de cómo nombrar los informes. Después, sobre la carpeta de Google Drive, ya les había adelantado, ¿no? Que tenemos esta carpeta que ahí se incluye todos los archivos del proyecto. Y también es importante, bueno, que ustedes nos avisen porque a veces la conexión de internet no está muy buena, ¿no? Entonces, si es que por algún motivo no se puede enviar un informe por el Drive, también nos pueden mandar por correo. Y aquí tenemos un manual del uso de la carpeta en Drive y pasos para adjuntar medios de verificación de informes. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en el Drive, que, como les digo, es este de acá, ¿no? Este es el drive de su proyecto y los accesos que ustedes van a tener es 1, 2, 3, 7 y 8, ¿no? Entonces ahí van a encontrar toda la información. Después, bueno,
El tema de los informes, de nuevo, ya habíamos hablado de las fechas más o menos, ¿no? El primero es el informe anual técnico, que es para la quincena de enero, si lo tienen para antes, bacán. Después está la matriz de avance, que sería el siguiente corte, ¿no? El 15 de abril, que es de enero a marzo. Y después ya, bueno, ya se acaba el proyecto en junio, entonces corresponde que presenten informe técnico y de impacto final para el 15 de julio, ¿no? Este es el informe que les había hablado, que es con el formato de CPF. Y para la presentación de informes, tienen que, en lo posible, subirlo al Drive dentro de las carpetas que les he mencionado con esos códigos y también los medios de verificación. Y nos tienen que escribir a nosotras dos notificándonos, ¿no? Y por algún motivo, si es que se cayó el internet o algo, nos mandan por correo, pero sí nos tienen que escribir para avisarnos que el informe ya está, ¿no? Así que eso por ese lado. Después, otra cosa que también es importante que vamos a practicar es que una vez que nos manden los informes, claro, vamos a entrar a un proceso de revisión, digamos, seguramente pueden haber algunos comentarios o consultas, ¿no? Sugerencias, no lo sé. Y vamos a ir seguramente trabajando sobre ese informe que nos han mandado, pero una vez que el informe haya sido aprobado, lo que vamos a hacer es ya, digamos que quitar el acceso, o sea, lo van a poder visualizar, pero ya no lo van a poder modificar. ¿Y esto para qué? Para evitar que, sin querer queriendo, modifiquemos cosas que ya hemos aprobado, ¿no? Que ya ha pasado. Entonces, justamente, Laura, por eso también con el tema del marco lógico del proyecto, al final les dimos el acceso de lectores nada más, porque ya estaba aprobado, pero después hubo un cambio, ¿no? Entonces, es justamente para evitar tener varias versiones que difieran. ¿Sí? Entonces, una vez que el informe está aprobado, es como que, ok, se aprobó el informe y ya automáticamente van a ver que van a poder visualizar el archivo, pero como lectores, ¿no? Ya no van a poder editarlo y ahí ya se lo descargan y ya ustedes tienen también en su acervo documentario las versiones finales de todo, ¿no? Entonces, eso, por otro tema. O también podemos conversarlo sobre la marcha, cómo preferimos levantar las observaciones, ¿no? Si lo hacemos sobre el mismo Drive o a través de correos electrónicos. Eso también podemos definirlo. ¿Ya? Y ahora está el tema del mecanismo de quejas, que también saben que, bueno, CPF tiene su política ambiental y social, que es todo el tema de las salvaguardas, y dentro de eso hay todo un componente importante que es el mecanismo de quejas del proyecto. ¿Y qué cosa es el mecanismo de quejas? Es básicamente un proceso o una estructura de pasos para que un actor pueda expresar alguna queja o comentario o incomodidad, preocupación sobre alguna acción del proyecto, ¿no? O sobre el personal que lo está implementando. Entonces, es muy importante siempre que desde que inicia el proyecto, ustedes puedan difundir su mecanismo de quejas para que las personas con las que van a trabajar sepan, ¿no? Que tienen una posibilidad de presentar su queja en caso tengan alguna inconformidad o algo. Y es exclusivamente sobre las actividades relacionadas al proyecto. Esto es muy importante que ustedes den ese mensaje bien claro, porque a veces, no sé, pues a veces pasa que estás trabajando en una comunidad y imagínate, Andrés va a la comunidad y le piden prestado 10 soles y Andrés dice que no. Entonces de repente se quejan, pero eso no es algo vinculado del proyecto, ¿no? Eso es un tema ya personal. Entonces hay que tener ojo de cómo diferenciar cuáles son las quejas que pueden darse en función del proyecto. Entonces, ejemplos de quejas que se pueden dar, no sé, pues se quería organizar un taller en una fecha y por algún motivo, no sé, iban a empezar a las 9, pero de repente el consultor llegó 2 horas tarde y la gente está con el malestar y quiere quejarse, ¿no? Ahí se puede quejar de este consultor, de que no cumplió con la hora programada, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser un ejemplo de queja vinculado a una actividad del proyecto. Otra queja vinculada a la actividad del proyecto puede ser que alguien de una comunidad o de algún centro poblado con el que van a trabajar de repente se siente excluido, ¿no? Dice, oye, pero ¿por qué no me han convocado en esto? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Entonces es algo que también está involucrado, claro, está relacionado al proyecto. Entonces, ese tipo de cosas. También puede haber una queja vinculada al personal, bueno, ya que es un tema ya un poquito más grave, ¿no? Que esperemos que esto no suceda. No creo que todos los que hacemos proyectos nadie espera que esto pase, pero podría darse que algún consultor
se sobrepase con alguna mujer de alguna localidad, de alguna comunidad, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de acoso. Entonces, todas esas cosas ya son mucho más delicadas, pero también se tienen que ingresar formalmente a través de este mecanismo de quejas. ¿Y todo esto para qué? Para poder buscar soluciones para que se resuelvan estas quejas mediante diferentes instancias, ¿no? Y bueno, ya estos reportes van en el informe anual y en el reporte final técnico, que es con el del formato de CPF. Y estos son los componentes del mecanismo de quejas. Entonces, bueno, ustedes tienen que gestionar un formato de presentación de quejas, que puede ser tal vez una hojita, no lo sé, cuando van a algún taller pueden tener algún formatito simple, ¿no? Y indicarles a la gente, a las personas que están participando, por si acaso, si es que ustedes tienen alguna queja sobre el proyecto, pueden presentarla no sé, a través de este formato y ustedes lo sacan y se les pueden dar, ¿no? Puede ser algo muy simple, ahí ustedes tienen la total libertad de manejarlo, ¿no? Puede ser nombre, lugar, caso. Nombre, lugar, fecha, caso, ¿no? A veces incluso es anónimo. Algunas organizaciones optan por tener un botoncito de quejas también, que también lo pueden implementar si quieren, ¿no? Pueden forrar no sé, pues una cajita de zapatos, algo, y con un huequito, y ahí se ponen los papeles, y a todos los lugares que van, ahí dicen, ¿no? Por si acaso, si tienen alguna queja vinculada al proyecto, pueden presentarla aquí. Y esto va de la mano también con el segundo punto, ¿no? Pueden tener, bueno, puede ser un banner, pero puede ser un letrerito también con las instrucciones para el llenado y el envío de la queja. Entonces, por ejemplo, yo estuve en Amazonas hace 2 semanas, y participé en una asamblea organizada por otro socio de CPF, ¿no? Y había población aguajún en el taller. Entonces, la organización pegó en la pared un letrerito con todo el tema del mecanismo de quejas, ¿no? Con el mensaje. Y en su propuesta del proyecto, en la sección de mecanismo de quejas, ahí está, tal cual, lo que ustedes tienen que colocar, ¿no? Entonces, es básicamente transmitirlo a eso. Puede ser letreritos, si es que quieren hacer un banner, puede ser un banner, ¿no? Ahí depende de ustedes, pero sí o sí tiene que difundirse, y eso es lo que ustedes tienen que reportar, cómo se está difundiendo este tema en los eventos que realizan, ¿no? Y bueno, tiene que haber apoyo de personal también para poder presentar esta queja. Bueno, no, me parece que no es el caso, no sé si es el caso de ustedes, que de repente, no sé si hay población quechohablante tal vez en la zona, Laura, con los que van a trabajar. Sí hay quechohablante. Uh-huh. Es parte más selva, pero sí hay quechohablante, pero no hay problema de... También entienden perfectamente el español, ¿no? Ok. Claro, esto es más que nada por algunos casos, por ejemplo, con la población aguajún, ¿no? Que tal vez hay algunas personas que no dominan tanto el español o se sienten más cómodas presentando una queja en aguajún, entonces sí tendría que buscar en lo posible que haya alguien que pueda transmitir el mensaje, ¿no? Para la queja. Bueno, ¿cómo son las instancias, digamos, y el canal de registro? Entonces, siempre el registro de los casos tiene que darse por ti, Laura, que eres la coordinadora del proyecto, ¿no? Entonces, puede ser que la queja se dé a algún consultor o a alguien de tu equipo, pero finalmente esa persona te lo tiene que transmitir a ti y tú lo tienes que registrar. Y bueno, ahí se pone que hay otra instancia que es la coordinación del RIT, que soy yo. ¿Y esto por qué? Porque también puede darse el caso que alguien del proyecto no se siente cómodo dándole las quejas a Sociedad Zoológica de Frankfurt, sino que quieren ir de frente conmigo, ¿no? Con Profonante. Entonces, es una posibilidad que tienen, ¿no? O sea, ellos pueden elegir si es que la queja se presenta directamente a ustedes o si es que me la presentan a mí. Entonces, esto es algo que está establecido en la política de CPF y también está en su mecanismo. Y aquí la idea es que se resuelva en esta primera instancia, ¿no? En el mecanismo de quejas, ustedes ahí van a ver que, dependiendo de la queja, ¿no? Si hay un tema que es bastante grave, ahí lo que se tiene que hacer según el mecanismo y la política de CPF es que tú, Laura, tienes que ver, digamos, un plan para resolver esta queja y me lo tienes que presentar. Eso es lo que está en la política, ¿no? Y con eso me lo presentas, lo evaluamos, ¿no? Y con digamos, ok, ya se resuelve. Pero esto de aquí yo entiendo que sobre la marcha y en el día a día pueden haber quejas que se resuelven al instante, ¿no? Más en el campo. Entonces,
Esa para mí es la realidad, ¿no? Cuando vas a campo a veces salen cosas y ahí mismo las resuelves. Entonces, esto se tiene que dar, ¿no? Pero en el caso de que es algo más, un poquito más delicado, que requiere de más tiempo, ahí es donde me tienes que presentar. Pero bueno, eso es el tema de las instancias. Y ya si es que escaló, digamos, o no se pudo resolver en la primera instancia, ahí pasa a la segunda instancia, que es la dirección ejecutiva del CPF, ¿no? Esta es la secretaría del CPF, donde está el jefe del CPF, el jefe de Michelle, ¿no? Todo el grupito que están en otras partes del mundo. Pero bueno, esto también se coloca en el mecanismo, ¿no? Y esto de aquí es lo que está en su propuesta, que es el texto informativo del proyecto. Entonces, esto de acá pueden ponerlo en un letrerito si quieren hacerlo más simplificado, si quieren ponerle algún diseño que sea más fácil de leer, lo hacen, ¿no? Pero es importante que puedan desde ya planificar cómo lo van a reportar desde la primera actividad que tengan en el campo, ¿no? Y capaz incluso si es que van a trabajar con grupos de gente de forma virtual o algo, no sé, tal vez también notificar por correo, no lo sé. Esa decisión es de ustedes, pero sí o sí se tiene que difundir. Eso de este lado, de mi lado. No sé si tienen alguna pregunta o ya pasamos a la rendición financiera. Sí, de mi parte está todo claro. Sí te agradecería que me puedas compartir la presentación. ¿Crees que sea posible? Sí, Okay. sí, claro que sí, se las compartimos. Vane, tú proyectas ahora, ¿no? Porque vas a proyectar tus enlaces. Sí. Ya. Ok. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí. Sí, a ver, sí. Ya. Sí lo pasa. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, continuando con el taller, voy a explicarles todo sobre la rendición financiera. Y bueno, me gustaría primero empezar que todo lo que voy a presentar y explicar el día de hoy se encuentra de manera más detallada en el anexo 2 del convenio sobre lineamientos administrativos de Profonampe, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a tocar el día de hoy son los puntos más importantes o los puntos más claves que hay que tener en cuenta en toda la rendición financiera o en toda la ejecución del proyecto a nivel financiero, ¿no? Entonces, lo primero que sí les pediría es que puedan, bueno, y también lo han hecho, es revisar de manera muy detallada este anexo 2 de lineamientos administrativos, ¿no? Es un documento súper pequeño, un anexo me parece de entre 7 o 8 hojas, súper claro y corto para poder revisarlo a detalle, para poder conocer todos los requisitos y todos los detalles a nivel financiero y administrativo, ¿no? Todos los gastos que vamos a aceptar y se va a aprobar van a estar dentro de un periodo, ¿no? El periodo de inicio, que en este caso para ustedes es el 1 de diciembre de este año, hasta la culminación que sería el 30 de junio del 2023, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué es bueno recalcarlo? Porque ustedes tienen un plazo casi de 15 días para presentar todos los informes finales y cerrar el proyecto, ¿no? No se va a poder aceptar comprobantes, por ejemplo, de 30 de noviembre, porque el inicio es a partir del 1 de diciembre, ni tampoco posterior al 30 de junio de 2023. Por ejemplo, si encuentro un comprobante de julio, eso no se puede aceptar ni asumir los gastos, ¿no? Es importante tener claro que eso tiene un periodo de inicio y un periodo de culminación del proyecto, ¿no? Algo que siempre también se están pidiendo es que puedan también mantener en custodia todos los registros, ya sean documentaciones, comprobantes, registros contables, hasta la parte técnica, hasta un plazo de 10 años a partir del 30 de junio de 2023, ¿no? Esto porque puede ser auditable por mismo Profonampe o también por CI, que es el administrador de fondos del CPF, ¿no? Algo que también estamos pidiendo como parte de la rendición es que puedan adjuntar los estados de cuentas mensual dentro del informe financiero. Van a encontrar justo también un pequeño carpeta para que ustedes puedan ahí subir los estados de cuenta mensual, ¿no? Por ejemplo, en este primer informe financiero, que solamente va a ser de diciembre, se esperaría que ustedes puedan adjuntar el estado de cuenta de su cuenta matriz del mes de diciembre para poder realmente ver los ingresos y los gastos que se ha dado, ¿no?
Luego, en los comprobantes de pago, ya sea por recibo por honorarios, boletas, facturas y excepcionalmente declaraciones juradas en zonas que no es posible obtener comprobantes de pago, es importante que tengan estos 3 puntos. Primero, que esto debe ser emitido al RUC y razón social de la organización ejecutora, en este caso la sociedad de la sociedad. No puede estar a RUC de Profonampe ni tampoco a RUC de los donantes, sino del mismo ejecutor, en este caso sociedad, ¿no? Tiene que tener todos los comprobantes, un visto bueno o firma del coordinador del proyecto, en este caso de Laura. Es importante mandarse hacerse un pequeño sello donde tenga arriba el nombre cortito del proyecto y abajo financiado por el CPF y Profonampe, ¿no? Esto ya sea el visto bueno y los sellos tienen que contar todo el comprobante con estos dos requisitos, ¿no? La documentación tiene que ser ordenada y foliada de forma cronológica, es decir, conforme se vaya ejecutando los gastos de acuerdo a las fechas. En caso, por ejemplo, de talleres, reuniones, eventos donde se haga efectivo alimentaciones, transporte, alojamiento de una gran cantidad de personas, es importante que además de poner los comprobantes de pagos, también se pueda anexar una lista de asistencia, ¿no? Como mínimo se pide los nombres completos de las personas, el DNI y la firma de los beneficiarios que se ha podido hacer gasto de los viáticos para estos talleres o reuniones, ¿no? Me parece que esto no aplica para su proyecto de activos fijos, pero es importante también mencionarlo, que es importante tener una lista conforme se vaya comprando activos fijos, que son aquello que se queda después del cierre del proyecto, como por ejemplo laptops, GPS, computadoras, entre otras, ¿no? Me parece que esto no aplica, pero igual está la recomendación, ¿no? En cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios, tenemos dos modalidades bien, las más comunes. Primero, en una adjudicación directa, que se pide como mínimo tener una sola propuesta, y esto es cuando la adquisición es menor a $5,000. Luego, cuando una adquisición está entre el rango de 5,000 a 14,990, esta tiene que hacerse una comparación de precios y como mínimo se pide 3 propuestas efectivas. Y para evaluarlo se pide que puedan poder completar una matriz de comparación de ofertas. Esto también hay un formato. Si no tuvieran, hay un formato y en el Drive lo pueden encontrar. Igual también para listas de asistencia, para DJs. Si no tuvieran o quieren usar nuestros formatos, también en la carpeta de formatos lo van a encontrar. Y también se pide que para esta comparación de precios se pueda elaborar un pequeño memorando de selección justificando, explicando por qué se llegó a la conclusión o a elegir a tal proveedor, ¿no? En el tema de adquisiciones de fuente única, cuando, por ejemplo, ya se tiene la persona identificada para ocupar el puesto y cuando esta adquisición es mayor a $5,000, por lo general, cuando son consultorías, se pide que puedan completar una justificación por única fuente y esta debe ser completada y enviada a Profonampe antes de la adquisición, antes de la compra, ¿no? Esta justificación, el formato también lo van a encontrar en el Drive, también se encuentra ahorita habilitado, ¿no? En cuanto a recibos por honorarios, estos solamente se están aceptando electrónicos y cuando esos recibos cuando sean mayor a 5,000 o a 1,500 soles, se debe anexar esta autorización de suspensión de cuarta categoría para aquellos que están ya exonerados, ¿no? Para poder realmente verificar que se encuentran exonerados de estos impuestos. Para transporte, por ejemplo, ya sean transportes terrestres, aéreos, como boletos de viaje, estos debe figurar al RUC de sociedad y el nombre del beneficiario o el viajero, ¿no? En movilidad local, como había mencionado, se van a aceptar de manera excepcional declaraciones juradas. Se entiende que por algunos contextos no es posible tener comprobantes de pago y es aceptable, pero sí se le va a pedir, por ejemplo, movilidad que tenga mucho detalle, ¿no? Como por ejemplo las fechas exactas del uso de esta movilidad, conceptos, rutas, hasta importes, inclusive las personas también que ha hecho el goce de estos gastos también, ¿no? Bueno, el presupuesto, el convenio, hasta inclusive los desembolsos se realizan en dólares. Entonces, lo que sí se pide también como parte de la rendición del informe financiero es que pueden adjuntar, y también hay una carpeta de tipo de cambio, comprobante de tipo de cambio, para que puedan ustedes adjuntarnos un comprobante
de cuál fue o cuál ha sido el tipo de cambio realizado para las operaciones en alguna entidad formal, como por ejemplo los bancos, ¿no? Bueno, por ejemplo, para aquellas personas que se encuentran en planilla, y entiendo que es todo el presupuesto casi en este caso de sociedad, el equipo ejecutor y forma parte de planillas, es importante que puedan completar y remitir hojas de tiempos mensualizadas, ¿no? No estoy segura si ustedes trabajan desde sociedad ya con una hoja de tiempo. Aceptamos también las hojas de tiempos de las entidades si ya vienen trabajando, pero si no es así, también en el formato. No sé si ven mi Excel que estoy proyectando. Me parece que... Sí, lo podíamos ver. Ah, sí. Uy, ya. Pero ahí, aprovechando, ustedes, Laura, ¿ustedes completan hojas de tiempo como parte de sociedad? ¿O no manejan esta herramienta? No. Ya, entonces, en este caso, este formato le va a caer muy bien. Esto también lo van a encontrar en el Drive. Y en el caso de planilla, me parece que es el coordinador, el administrador y también el especialista de turismo al 50%. Los pagos que se le va a realizar, esto va acompañado de las hojas de tiempo. Bueno, el equipo por lo general revisa, ¿no?, lo que se ha cargado a nivel administrativo, los pagos, pero esto va acompañado en este caso, en el caso de planillas, con una hoja de tiempo que pueda respaldar todas las actividades que han realizado, ¿no? Y este es el formato, es muy sencillo de completar. Aquí, por ejemplo, se pone el nombre completo de la persona. En este caso es diciembre 2022 y la posición que está en el presupuesto aprobado, ¿no? En el donante, por lo general, se pone CPF Profonampe, y en actividades y en general como recomendación, por lo general, como máximo debería tener o entre 8 a 10 actividades. No hay que ser tan específicos ni tampoco llenarnos con más de 20 actividades, sino tratar de siempre de agrupar actividades para poder ser mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo como una actividad súper global reuniones con el equipo del proyecto, y eso se puede dar en muchas ocasiones, se coloca reuniones con el equipo del proyecto, se coloca el tiempo. Por ejemplo, si este día utilicé 2 horas para la planificación, para hacer este arranque del proyecto, coloco 2 horas y eso va contabilizando hasta el final, ¿no? Por ejemplo, puedo tener ese taller con Pronaturaleza, ¿no? Taller con Pronaturaleza. Y eso involucra muchísimas cosas, ¿no? Coordinaciones, reuniones, preparación de presentaciones, hasta el mismo taller. Entonces, si involucra muchas cosas, es bueno siempre agruparlo, poner taller tal con Pronaturaleza, y se puede poner, por ejemplo, hice 2 horas por acá, el día 5 hice 5 horas porque se dio el mismo taller, el mismo 5. Por acá sistematicé el acta con 2 horas. Entonces, de esa manera voy agrupando todo con respecto al taller, ¿no? Si desean, entre paréntesis pueden poner, ¿no?, reuniones, coordinaciones, actas, el mismo taller, presentaciones, no sé, pueden poner el detalle ahí para que ustedes tengan un mayor detalle, pero sí se recomienda que puedan agrupar, y como máximo deberían tener entre 8 y 10 actividades en esta hoja de tiempo, ¿no? Y esto es mensual. Por ejemplo, si en su primer informe es diciembre, se esperaría que nosotros recibamos, de acuerdo a lo que paguen ustedes, por ejemplo, si la coordinadora se le realizó el pago por diciembre, se espera que también puedan adjuntar la hoja de tiempo de la coordinadora de diciembre. Igual para el administrador, igual para el especialista si empieza, igual, ¿no? Por ejemplo, para el siguiente informe, que es enero, febrero, marzo, se esperaría 3 hojas de tiempo por cada personal, ¿no? Porque eso va acompañado con la rendición. Aquí la firma del empleado, de quien trabajó, y la firma del supervisor inmediato, que por ejemplo el coordinador puede ser algún coordinador máximo de la sede de Cusco, en el caso del administrador del proyecto, firmado por la coordinadora, y así sucesivamente, ¿no? Regreso a la presentación, y aquí, bueno, algo que también es importante que podamos nosotros verificar con algunas listas prohibidas del CPF es, por ejemplo, en el presupuesto que ahorita se ha aprobado y ya se tiene identificado a las personas con nombre y apellido. Esa verificación ya se ha realizado, eso no es necesario que lo realice, sino desde ahora para adelante, ¿no? Por ejemplo, si hay algún personal
que no se encuentra identificado y que se va a hacer convocatoria más adelante, es importante que hagan esta verificación para poder verificar que no se encuentran en estas listas y que puedan continuar con la adquisición normalmente, ¿no? Estas listas están con hipervínculos cada uno. Es súper sencillo. Por ejemplo, aquí voy a proyectar. El primero que es sobre la lista de Estados Unidos. Aquí encuentras la página. Vamos a buscar en la lista de sanciones de la OFAC. Haces clic y aquí lo único que tienes que hacer es en nombres colocar el nombre de la persona completa. Por ejemplo, el mío, ¿no? Mi nombre es Vanessa Vargas Bernoy. Ingresas y vas en búsqueda y te va a salir que no hay ningún resultado, ¿no? Y con esto ya verificas, ¿no? En la primera lista. En la segunda lista, acá colocamos en buscar también. Me pongo a buscar y me resulta 0, ¿no? Uy, ya. Pero la idea es que ya, por fin ya cargó. Entonces pones el nombre completo, le das enter y te va a salir que no hay ningún encuentro en toda la lista, ¿no? En la tercera lista de la Unión Europea, lo mismo, aquí colocas el nombre completo de la persona y mandas a buscar y también no se encontrará ningún resultado, ¿no? De esa manera yo hago la verificación por cada persona, no te toma ni más de 1 minuto hacerlo. Tal vez unos pantallazos de cada persona como medios de verificación, porque realmente se ha hecho la verificación para tenerlo en los registros, ¿no? Pero de esta manera nos aseguramos que ninguna de nuestro personal tenga se encuentren en alguna listas prohibidas del CPF, ¿no? Entonces, con eso, ya. Y bueno, todo esto es cuándo y cómo se rinde estos informes. Ustedes en su mismo convenio van a encontrar cada una de las fechas. El primer informe a presentar es de diciembre, como se ha mencionado, el 15 de enero, hasta el 15 de enero, puede ser antes. El siguiente es el 15 de abril, enero, febrero, marzo. Y el último que viene a ser abril, mayo y junio, que es el último trimestre, para presentar el 15 de julio y terminar y cerrar el proyecto, ¿no? Igual se pide que puedan llenar y completar todas las carpetas, comprobantes de pago, también hay hojas de tiempo, hay tipo de cambio, hay verificación de personas. Cada carpeta está bien estructurada como para que ustedes puedan llevar cada comprobante por cada carpeta y puedan subir todos los medios de verificación para la rendición financiera, ¿no? Y también subir el informe financiero en el Drive y también notificarnos por correo a Cintia y a mí cuando ya se esté realizado esto y podamos realizar la revisión, ¿no? Y la aprobación del informe. Para finalizar nada más los desembolsos, ¿cómo se realizan? Bueno, el primer desembolso ya se ha realizado por los $20,000. Eso se realiza efectivamente a la firma del convenio, pero a partir de ahí los desembolsos es contra ejecución, ¿no? El segundo desembolso se va a realizar cuando ustedes puedan ejecutar como mínimo el 80% del primer desembolso. Ustedes llegan al 80%, 85%, y nosotros aprobamos el informe financiero, se le va a gestionar el segundo desembolso, ¿no? Pero, Vanessa, ¿qué pasa si yo llego al informe de abril y no llego al 70%, pero en junio, por ejemplo, o un poquito antes, pero no es la fecha de presentación, llego al 80%? Bueno, ustedes pueden hacer un reporte complementario con los mismos formatos, como siempre lo han hecho, llenan, completan y nos envían como un reporte complementario para la ejecución del 80%, lo revisamos, aprobamos y con las mismas hacemos el desembolso el segundo desembolso para su ejecución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita en su informe que ustedes van a tener no van a llegar al 80%, entonces no se realiza el desembolso y van a seguir ejecutando hasta que lleguen al 80% y nosotros gestionamos para realizar el segundo desembolso, ¿no? El último es contra retención del 10% de todo el proyecto y esto se va a desembolsar una vez se tenga formalmente aprobado el informe final, ya sea técnico y financiero y otros formatos, y bueno, esos dos formatos por lo general, y se hace el desembolso de este 10%, ¿no? Todo aquel saldo que no se ha gastado y que se quede, esos deben ser también devueltos a Profonampe al cierre del proyecto, ¿no? Y para terminar nada más sería el formato del Excel, del informe que también está en el Drive y lo pueden, de repente ya lo han visto, pero más o menos como para verlo rápido y
y explicarle cómo es la ruta de la revisión, porque tiene un montón de pestañas, pero tiene su forma de llenado, ¿no? El primero, que es las indicaciones, por lo general, qué es el informe y cuándo tienen que presentarlo. Por ejemplo, aquí menciona todos los periodos, pero en este caso sería el primer informe, presenta hasta el 15 de enero. Y la forma también de cómo completar todas esas pestañas, también aquí en el punto 4 lo menciona. Entonces, esta es solamente una pequeña introducción. Luego el reporte financiero es básicamente todo, es como tipo un resumen de todo el informe financiero. Ya está completado con los datos propios de sociedad, está con todas las fechas. Y también para las próximas también lo van a encontrar súper completo, como para que ustedes solamente llenen el detalle de gastos. Está el desembolso. Y aquí efectivamente es una pestaña que ya está vinculada con bastantes fórmulas en todas las pestañas. Por lo tanto, aquí te va a arrojar directamente cuánto se ha ejecutado, el monto total, y también cuánto es el porcentaje del primer desembolso. Y ahí nosotros nos damos cuenta muy rápidamente si se llegó al 80% o no, ¿no? Y aquí te vas a quedar el saldo, que viene a ser básicamente el desembolso menos lo gastado. Y bueno, aquí sí hay que completar el nombre de quien lo llenó, la fecha y la firma de la persona quien completó este reporte, ¿no? Aquí básicamente no hay que hacer mucho, hay que completar toda la parte de aquí, pero todo lo demás ya está vinculado a fórmulas, ¿no? No hay que completar nada, solamente la firma y los datos, ¿no? En resumen de categorías es lo mismo, está vinculado todo a fórmulas, solamente esto se va a llenar automáticamente. Lo único que pediría en reportes financieros es que puedan verificar realmente que todo sume, ¿no? Y que todo cuadre, ¿no? Pero no hay que completar mucho. Aquí en categoría tampoco, porque ya está todo vinculado, está el nombre, aquí también. Lo único que aquí se va a completar automáticamente son los gastos del periodo actual. Todo está con fórmulas, por lo tanto aquí también todo va a arrojar los montos totales. No hay que completar nada en resumen de categoría. En leyenda, aquí te da una mayor explicación de cómo llenar el corazón de todo y lo único que hay que completar en este formato, que es el detalle de gastos. Acá te va a dar bastante detalle, ejemplos de cada una de las cosas. Aquí hay mucho detalle, pero vayamos a la pestaña que realmente hay que completar y hay que trabajar, que es el detalle de gastos, ¿no? Este es el único que se pide que completen. Igual los datos generales del proyecto ya están completados. Y esto es el formato que pedimos que llenen con todos los gastos, ¿no? Primero, todos los gastos tienen que ser ordenados de manera cronológica. Es decir, por ejemplo, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, ¿no? En ese orden cronológico se llena la fecha del gasto. El tipo de gasto, van a ver que hay un desplegable con 10 categorías, que esto está en función a su presupuesto, eso lo pueden sacar del mismo presupuesto. Inclusive aquí en el formato van a encontrar el anexo 1, que es el marco lógico, para que lo tengan ahí nada más y no estén buscando. También van a encontrar el cronograma y también van a encontrar el presupuesto para que lo tengan a la mano. Eso no hay que completar, solamente para tenerlo en la mano. El tipo de gastos, como menciono, son las categorías que se encuentran en el mismo presupuesto aprobado. Ahí solamente es enlazarlos. El tipo de documento puede ser, aquí también está desplegable si hay factura, declaraciones juradas, recibo, boleta. Entonces pueden ahí seleccionar. El número de documento es básicamente el número de identificación de cada uno de los comprobantes, el proveedor quien dio el servicio, en este caso empresa Bracamonte, por ejemplo. El concepto, sí, aquí pedimos que den mucho detalle para saber y no repreguntar y no estar adivinando, sino para tener todo el detalle. Por ejemplo, para movilidad, ¿no? Es importante que puedan decir de qué ciudad o de qué lugar de ida y vuelta han ido, ¿no? Se involucra ida y vuelta, de dónde a dónde, para cuántas personas, tal vez mencionar a las personas que involucra. Si son, por ejemplo, 3 personas, 2 personas, lo puedes mencionar en concepto, pero si ya cuando son talleres de 15, 20, ahí sí hay que anexar listas de asistencia, ¿no? Pero en este caso, si son 3 personas, se puede poner en el concepto, mencionar para qué reunión, dónde se dio, la fecha, todo el detalle para poder conocer. Aquí en actividad el proyecto también está vinculado al presupuesto, que también, por ejemplo, 2.1, eso lo pueden encontrar en el presupuesto, lo pueden vincular al presupuesto. El nombre del usuario, por lo general, es la persona beneficiaria, o en todo caso puede ser cuando son talleres muy grandes,
es la persona encargada que ha hecho la contratación o ha podido solicitar este tipo de gasto, de requerimientos, ¿no? El gasto está en soles, el tipo de cambio que se ha realizado, el momento puede ser este tipo de cambio que menciono, y el gasto que está en dólares, que básicamente es la fórmula ya dividida entre ambos. El medio de verificación, si en caso de talleres grandes, ¿no? Por ejemplo, si son movilidades, alimentaciones, tienen una lista de asistencia, entonces también eso tiene que estar vinculado. Si no es, no hay algunos que no van a tener medios de verificación, pero por lo general para talleres sí lo colocamos esto, pueden dejarlo vacío si no aplica. Y los comprobantes de pago, que también es importante que pueda estar vinculado al hipervínculo para poder realmente revisar que este gasto, hago clic y ya entro directamente al comprobante, verifico todos los detalles que he mencionado en este cuadro y continuamos con la revisión, ¿no? Pero sí es importante que hagamos este hipervínculo y todos los comprobantes de manera ordenada se colocan en el drive que había proyectado Cintia, se coloca todo, pero aquí se coloca los hipervínculos para hacer la revisión correspondiente, ¿no? Y así se completa todos los gastos. Al final se firma el responsable que hace el llenado y al final aquí te va a dar el gasto sumado en soles y en dólares, ¿no? Por ejemplo, la fecha, por ejemplo, aquí es 20 soles con 5.06 dólares, ¿no? Eso al final uno tiene que verificar que realmente es lo que todo sume, me diga, mi resumen de categoría me diga, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente suma 5.0,6, por ejemplo. Hasta ahí vamos bien. Eso tienes que verificar que en tu reporte también salga 5.06 y también lo es. Y que tu saldo sea efectivamente la resta de los 20.000 menos los 5, este ejemplo, ¿no? 5.6, ¿no? Entonces, de esa manera, verificamos que todo sume, todo está muy bien y se envía, ¿no? Entonces, lo único que se llena aquí es el detalle de gastos y con esto todo lo demás sale de manera automática, ¿no? Con esto yo estaría finalizando, porque sí. Gracias, Vanessa. Bueno, he tratado de dar seguimiento a tu presentación, sí, bastante ágil. Estoy grabando también la presentación. Sí, tengo algunas consultas. Eso bueno, sí. Igual, tengo algunas dudas que... Sí. Sí. Mira, nosotros como una primera situación que encontramos fue el tema del estado de cuenta, ¿no? Nosotros manejamos todos nuestros proyectos en una sola cuenta matriz, que bueno, ya lo hemos compartido con ustedes y bueno, se dio todo este proceso. Entonces, por ejemplo, ustedes van a necesitar que sí o sí adjuntemos nuestro estado de cuenta que involucra todo el movimiento de nuestra institución. ¿En qué medida esto ayuda a vuestra revisión? Porque tenemos adicionalmente a estos dos cuentas, ¿no? Una cuenta en dólares y otra cuenta en soles. Esto va a ayudar para que ustedes verifiquen los pagos explícitos que nosotros hacemos con las cuentas. Deberíamos, no sé, tener ahí alguna distinción. Es un tanto complicado, ¿no? Porque tenemos nosotros bastantes movimientos dentro de un periodo mensual. Más o menos sí quisiera entender un poco también como para ayudarte, ¿no? Si tú me dices que simplemente te adjunto mi estado de cuenta en dólares y soles y para eso y ello para ti está conforme, pues nosotros también nos allanamos, ¿no? Pero sí quisiera saber más o menos cuál es la necesidad de este documento. Sí, eso por ejemplo era un requisito cuando por lo general nosotros siempre pedimos cuentas exclusivamente para proyectos. Claro, eso sí aplica, pero no sé si estos estados de cuenta se pueden como que hacer, como desplegar solamente para proyectos. Yo entendería que no, porque eso es global, ¿no? Sí, eso sí, en realidad lo que nosotros tenemos es un PDF, ¿no? Y claro, el PDF no puede desplegar a ese nivel. De todos los movimientos de toda la cuenta. De división. Sí. Podríamos tener, por así decirlo, un reporte en Excel de los movimientos de la cuenta, donde ahí podríamos tal vez indicar qué movimientos son de CPF, ¿no? Por ejemplo, en el caso, nosotros nos manejamos bastante como habilitos o entregas a rendir y los pagos directos a proveedor, ¿no? Que esos son básicamente los que están involucrados con el estado de cuenta. En todo caso, tal vez pueden ir viendo si un estado de cuenta en PDF les sirve, genial. Si no, en todo caso, tal vez también podemos adaptar un
un Excel, que es el reporte de movimientos que nos bota el telecrédito. Nosotros trabajamos con el BCP. Entonces, ese reporte Excel, ahí podríamos poner una observación donde podamos especificar todos los movimientos que atañen a CEF y ahí puedes tener tú un filtrado, ¿no? Veamos tal vez cuál es la mejor forma. Igual, en realidad, todo nuestro trabajo es limpio, así que si ustedes nos piden los estados de cuenta, nosotros con mucho gusto se los vamos a presentar. Sí, este es un caso particular, ¿no? Como repito, como no siempre pedimos, bueno, tenemos todas nuestras pequeñas donaciones con una cuenta exclusiva. Yo creo que sí, lo más efectivo es hacer ese filtro, ¿no? Porque no, de nada vale tener todo el estado de cuenta de todos los proyectos que no voy a poder realmente verificar, ¿no? Y va a ser súper engorroso. Yo creo que sí, ¿no? Sí, es mejor que en este caso excepcional puedan hacer ese filtro y nos ayudaría también tanto para ellos como para nosotros verificar los movimientos, ¿no? De ingresos y salidas. Esto, sí, sí, y bueno, y también otra cosa que se mencionó en la cadena de correos también, que fue lo que nos aprobó Cristian, ¿no? Que es el director de Administración y Finanzas de acá de Profonape, él pidió unos ejemplos, digamos, de cómo manejan la información y bueno, la idea sería que sobre eso, o sea, tal cual como pusieron que se manejaría, se realice, pues, ¿no? Para cumplir un poco con la solicitud que él había hecho, ¿no? Que así va la condición, digamos, para aceptar que se use esta cuenta. Sí, y eso está perfecto, pero el ejemplo que solicitó fue respecto de un reporte del libro mayor de Abacus, no específicamente sobre el estado de cuenta, pero lo obtenemos y lo podemos presentar también. El libro, este reporte con todos los movimientos, ahí con el código único que ya tenemos del proyecto en nuestro sistema financiero contable. Entonces, yo creo que va a servir bastante esta primera presentación. Nosotros presentamos los reportes, entonces lo entienden y ya con eso también seguimos en los siguientes informes. ¿Sí? De todas formas, también podemos presentar el estado de cuenta también, que lo tenemos disponible. ¿Sí? Sí. Ya, entonces para esto vamos a tener que presentar los estados de cuenta en soles y en dólares y los movimientos en soles y dólares. Básicamente para visibilizar los ingresos, porque nosotros, bueno, como estamos en Perú, ejecutamos todos nuestros gastos en soles, ¿no? Pero sí manejamos dos cuentas. Respecto del tema del tipo de cambio, nosotros, al ser una institución que operamos en distintos países y nuestro sistema contable se adapta a 20 países que manejan distintos tipos de monedas, como precepto se tiene que nosotros manejamos el tipo de cambio de la Unión Europea, que es distinto en realidad al tipo de cambio que nosotros negociamos con el BCP para la venta de los dólares. Entonces, aquí va mi pregunta. El tipo de cambio que nosotros deberíamos utilizar para fines del reporte debería ser, de acuerdo a vuestro criterio, el tipo de cambio de la Unión Europea podría ser aceptado o tendríamos que adaptar el tipo de cambio que es el de la negociación que se da con el BCP y que sería el del cambio para los dólares a soles. No sé si me he dejado entender mi pregunta. ¿Esa conversión que usan ustedes de Unión Europea, les dan comprobante algo o solamente trabajan, es como una actualización de una página web y trabajan con eso nada más? Nosotros en nuestro sistema contable se adapta el tipo de cambio, un tipo de cambio mensual de la Unión Europea. Solamente tenemos un solo tipo de cambio mensual, ¿no? Que convierte, por así decirlo, todos nuestros valores en soles a los dólares, pero con el tipo de cambio de la Unión Europea. Ahora bien, este difiere y es tal vez algo que sí nos ha generado, por así decirlo, algunas dificultades con otros donantes a nivel de que nosotros recibimos desembolsos en dólares, pero la mayoría de nuestros fondos provienen en euros, desde nuestra casa matriz. Entonces, por ello es que ellos, o mejor dicho, institucionalmente se ha optado por utilizar el tipo de cambio de la Unión Europea, ¿no? Pero sí hemos también adaptado de alguna forma el uso de los tipos de cambio de acuerdo a transacciones que se puedan dar, ¿no? Entonces, bajo vuestra experiencia,
podría ser admisible el tipo de cambio de la Unión Europea, que es el de nuestro sistema contable, pero que es 1 mensualmente, o sería necesario sí o sí adaptar el tipo de cambio del intercambio de los dólares que nosotros hemos recibido en la cuenta para obtener soles en negociación con el BCP. ¿Cuál sería Sí, para esa pregunta yo te pediría que nos mandes un correo, a Vanessa para nosotros hacer la consulta en contabilidad. Si se puede hacer o no. Y tener la respuesta de Profonampe, ¿no? Sí. Sí. Listo. Presentaste una parte de la lista de restricciones. Esto solamente para aclarar, esta consulta en la página de la ONU. Bueno, ya por ejemplo, con ICA, USAID, habíamos trabajado también con este mismo tipo de procesos. Mi consulta aquí va, ¿deberíamos hacer esta consulta para todas las contrataciones, dígase personal, consultores e incluso proveedores, o existe solamente algún tipo de gasto específico que necesite este tipo de consulta? Esta consulta se hace para el personal y ¿Ya? Personal, planilla y consultorías, básicamente esos dos. Personal y consultorías, genial. Ya para proveedores de servicios o esos. No, básicamente son nombres, ya sea planillas, consultorías, y como lo mencioné, ¿no? No es necesario que hagan esta verificación al personal que ya está ahorita en el presupuesto con nombre y apellido, sí. Ahí en la parte, anexo 4, ahí ya está con nombres. Eso ya no es necesario porque esa verificación ya la hemos hecho nosotros. Entonces, genial. Pero sí más adelante, no estoy segura, no he revisado a detalle el presupuesto, pero sí hay, por ejemplo, una contratación de un especialista, no sé, en turismo 2, pero me parece que hay un de turismo, no estoy segura si está con nombre propio, pero si hay alguien para contratar en convocatoria más adelante, a esa persona hay que hacer esa verificación que tengan como ganador, ¿no? Pero si no hay ninguna consultoría, no hay ningún personal nuevo de aquí más adelante, entonces ya no van a hacer ningún tipo de verificación, ¿no? Entiendo, genial. Referías que para esto, si digamos, teníamos que solicitar fondos y presentar un reporte complementario intermedio. Uh-huh. ¿Este reporte complementario intermedio solamente sería financiero o también atañe a la parte técnica? Es decir, presentar informe complementario, financiero y técnico. ¿Cuál sería la condición en este caso? Ambos, van de la mano siempre. Sí. Se tendría que presentar para un desembolso, por así decirlo, el informe financiero y técnico de manera complementaria, ¿correcto? Uh-huh. Nosotros tenemos adaptado una escala de viáticos. Como saben, en la búsqueda de ser más eficientes, y para los viajes, etcétera, siempre se da pues consumo de alimentación y bueno, el alojamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya adaptada una escala de viáticos que se adecua a una planilla de viáticos que engloba, por así decirlo, todo lo que significaría los gastos de viaje de una persona en los casos de las comisiones de servicios, ¿no? Quería consultar si ustedes tienen algo similar, tal vez había alguna restricción de parte vuestra, o si esto es adaptable con total regularidad en la aplicación del proyecto. ¿Y estos temas de los viáticos está reflejado en el presupuesto? Porque lo que ven aquí es el presupuesto aprobado. Sí, el presupuesto de viajes en cuanto a alojamiento y a viáticos, que es alimentación, se ha hecho en base a nuestra escala de viáticos que me acaba de mencionar Andrés. Ok. Entonces, por ejemplo, para eso, un ejemplo simple va a ser que, digamos, tienen que hacer una reunión en Cochipat. Entonces, esto implica, por ejemplo, el traslado y la estancia allá. Entonces, por todo este gasto solamente se va a reflejar en un documento que es una planilla de viáticos, que va a reflejar un periodo de tiempo y va a reflejar la alimentación y el alojamiento. Para eso estaría ok, ¿correcto? No, ahí sí no, o sea, podemos, y bueno, como han trabajado en sus rangos en conforme al presupuesto está bien, pero esos gastos de viáticos hay que rendirlos también. Sí, hay que rendir. Por ejemplo, claro, no se puede aceptar una de jotas en esos casos, ¿no? Hay que, por ejemplo, de alimentación, comida, sí, hay que rendirlos. Ya, el hecho es que justamente nosotros, para ser más eficientes, buscamos esto, porque en realidad
a veces un viaje de 3, 4 días, tomando en cuenta de que tienen que tomar desayuno, almuerzo y cena por, digamos, 4 días, más el alojamiento, a veces representa 15, 20 documentos, ¿no? Por desayuno, almuerzo, cena, ¿no? E incluso si son 2 o 3 personas, a veces solicitan cada persona una boleta, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros incluso para ser más eficientes, e incluso por instructiva de nuestra sede central en Alemania, es que hacemos esta adaptación para ya no tener, por así decirlo, 15 documentos por los desayunos, almuerzos, cenas digamos, un rango de 5 días, más los alojamientos, etcétera. Ya solamente tenemos una planilla de viáticos que refleja montos estándar adecuados también a cada zona, y que eso nos ha ayudado también a ser más eficientes en nuestros registros. Mira, podemos hacer una cosa, o sea, yo te digo, pienso como van en principio, para pequeñas donaciones sí se pide todo ese detalle, entiendo que ustedes son una organización más grande, pero les voy a pedir que me nos manden un correo de nuevo para poder pasar esta consulta directamente a administración, y en todo caso también si es que tuvieran alguna política institucional donde justamente se vea reflejado esto que dicen de los viáticos establecidos, ¿no? Inclusive para el cambio de Unión Europea también, si tuvieran algún respaldo, podríamos también en el correo. Sí, esas dos cosas, mándenos. Y bueno, finalmente nosotros igual tenemos que alinearnos a lo que nos dice Profonampe y bueno, también CPF, ¿no? Entonces con eso esperamos darles una respuesta, pero solo tengan en consideración que trabajamos hasta el 23 al mediodía. La próxima semana todo el mundo está de vacaciones en Profonampe, entonces ojalá que si que nos manden en los correos, no sé, pues hoy día por la tarde, ¿no? Ya, ustedes trabajan hasta el 23 y retornan mediodía, la semana del 2. No sé si desde el 2 o del 3, no sé si el 2 es feriado. ¿Sí? No sé, me preguntaron ayer, ¿trabajas el 2, Cintia? Yo sí, supongo que sí, no sé, creo que sí, ¿no? Todos. El 2 no es feriado en realidad. No es feriado, ¿no? Ya, sí, no, me confundí porque en Colombia o en Bolivia no trabajan el 2, entonces mira, de repente también. Sí, o sea, si nos pasan la consulta, claro, mandamos el correo, pero tengan en cuenta eso, que ahorita ojalá que podamos tener la respuesta rápida, pero si no, saldría esa respuesta sí o sí la primera semana de enero. Okay. Bueno, en realidad, tal como se comentó, el tema de los viajes todavía ha sido aplazado, así que... Todavía no hay. Si no puede salir ahora, saldrá la primera semana de enero y sí, también está bien, ¿no? Pero sí, también son situaciones que hay que aclararlas y bueno, también para... No, sí, está bien. Gracias por la consulta. Entonces eso lo vamos a hacer. Una consulta, bueno, que tal vez sea un poco obvia. De acuerdo a vuestra instructiva, es necesario tener todos y cada uno de los documentos escaneados para que estén vinculados al Drive que ustedes mencionan. Todos los documentos sí o sí tienen que estar escaneados. Sí, efectivamente, porque si no, ¿cómo podemos verlo por Drive? Por ejemplo, si ustedes estuvieran en Lima, podríamos hacer la verificación ahí, ¿no? Pero ahora que está en Cusco es súper difícil y no, es importante tenerlo tanto en físico como en línea, sí. Y esto va a permitir también para tenerla, y eso inclusive para las auditorías y mantener todos los registros por 10 años, ¿no? Ya sea por ambos, es mejor tenerlo ambos. Entiendo. Bueno, eso va a ser un trabajo arduo. Sí, bueno, en realidad planear y tener toda la documentación siempre es un proceso que demora más, pero bueno, vamos a ver cómo mejor lo tratamos. Un favor, Vanessa, ahí tengo una última consulta. ¿Puedes, por favor, presentar otra vez el archivo de Excel para la información, para el informe financiero? Ahí tengo dos últimas consultas. Ya, mi primera consulta iría en referencia al detalle del gasto. Tenemos en la columna F, la parte del proveedor, y en la columna I, nombre del usuario, que, bueno, en realidad termina siendo un tanto ambiguo. Por ejemplo, en el caso de una consultoría, tenemos varias consultorías que se van a realizar. El documento del proveedor, el nombre del proveedor va a ser obviamente el del consultor. Nombre del usuario, ¿qué tipo de información iría acá?
En este caso sería la persona quien solicitó esto, ¿no? Por ejemplo, Laura. Laura, Claro, ya, Laura. ¿Quién lo listo. solicita? ¿Quién solicita esta proveedor? Ya, Laura. Si en todo caso es una, no sé, gasto administrativo, por ejemplo, pagos, mantenimiento de cuenta, eso lo haces Andrés, en todo caso, Andrés, ¿no? El encargado, Ya, básicamente, directamente. por ejemplo, en el caso de personal, ya cuando el proveedor va a ser Laura, porque es la persona contratada. El usuario. Uy, nombre del usuario. En todo caso podemos poner sociedad, toda la organización. Claro, porque es una entidad, es un poco más arribita, ¿no? Claro, ¿quién mandó o quién solicitó el pago de esta persona? Ya, la organización, ¿no? En todo caso. Sí, todo es una escala. Más o menos entiendo ya la ruta. Pero básicamente este nombre de usuario principalmente se ha colocado para el tema de, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando son eventos, reuniones grandes, súper grandes, ¿quién solicitó esta compra o esta adquisición, ¿no? Entonces, ahí sí no pueden poner... En algunos otros casos sí se va a adaptar mejor, pero hay algunos que casos sí, excepción. Igual que el medio de verificación, como mencioné, que no van a tener todos, ¿no? Solamente los eventos grandes, gastos grandes, ¿no? No todos van a tener medios de verificación. Correcto. Ya, y puedes desplazarte a la pestaña de resumen de categoría de gastos, por favor. En acá, por favor, coloca el cursor en la fila 15, columna B. Ya. La fórmula está con error. Habla sobre el presupuesto, que entiendo que debería estar asociado con la pestaña del presupuesto, pero si ves justamente acá en la suma, mejor dicho, en la fórmula misma, arroja 2 errores de referencia. Entonces me parece que ahí falta corregir algo, no sé. Sí, aquí no hay que llenar esta columna, esto sí lo completamos nosotros. Cuando ustedes nos envían, nosotros completamos esto. Solamente, por ejemplo, aquí dice, no llenar esta columna. No llenar esta columna. Okay. Igual, sí, sería bueno que lo hagamos desde ahora, pero sí, esto no se llena. Por ejemplo, esta dice columna llenada por Profonampe, esto es columna por Profonampe. Lo único que aquí tiene que completar es este de acá. Bueno, no se va a autocompletar. Ajá, esto se va a jalar, claro. Todo lo demás lo completamos nosotros. Bueno, ejemplo, sí, me da curiosidad ahí porque en realidad el presupuesto ya está aprobado. Yo, es más, tengo ya mi presupuesto. Claro, podríamos vincularlo. Por categorías de gasto o incluso por las actividades, ¿no? Para generar el código de proyecto en Alemania para nuestro sistema, yo ya lo tengo bastante definido. Pero bueno, si nosotros te lo enviamos así con ese error y ustedes lo corrigen posteriormente. Claro, o lo puedo ajustar esto ahorita y se los vuelvo a enviar para que todo refleje el porcentaje. Creo que me ayuda también mejor. Como claro, para tenerlo los, súper... ¿cuánto es el disponible? Ajá. Exacto. Sí, ya. Para que también pueda estar alineado a los reportes que nosotros tenemos internamente. Y una última consulta. ¿Cuál es vuestra política para el tema de auditorías? ¿La política de Profonampe, te refieres? Mira, no he visto yo específicamente nada al respecto en el convenio. En realidad también lo he revisado así bastante rápido, en realidad por la limitación del tiempo. Pero no he visto algo explícito acerca de si, digamos, este proyecto va a tener algún tipo de auditoría financiera o técnica posteriormente, o cuál es el nivel de seguimiento me parece que en el convenio sí hay una sección de las auditorías, ¿no? Que básicamente me parece que indica que nosotros, digamos que como donante inmediato tenemos el derecho, digamos, de solicitar alguna auditoría en caso sea necesario. Eso por ese lado, y nosotros como RIT, ¿no? Como Profonampe, equipo regional de implementación, vamos a hacer una auditoría a fines de año, donde también tenemos que hacer auditoría del mecanismo de las pequeñas donaciones. Entonces eso, cómo se ha manejado en la fase anterior de CPF, me parece que se hizo un muestreo aleatorio, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía no te puedo confirmar si le vamos a pedir la auditoría este año o no, porque va a depender un poco de la firma auditora, supongo, y bueno, de administración, y no sé cómo lo manejan, pero sí, es posible que nosotros dentro de la auditoría que tengamos que hacer a ustedes, justamente se les incluya, ¿no? Dentro de este muestreo.
Sí, sería este marco que ustedes ponen dentro del Sí. convenio de auditorías administrativas contables, pero bueno, entiendo, de acuerdo a tu respuesta, que tal vez recién vaya a ser definido. Sí. En algunos proyectos, por ejemplo, que nosotros hemos estudiado con GISEC, etcétera, ya tenemos preestablecido de que al finalizar el proyecto vamos a tener una auditoría financiera, pero entiendo que de acuerdo a lo que me comentas, esto probablemente se pueda dar, como que no, y que recién va a ser definido por parte vuestra. Exacto. Genial. Bueno, esto es creo que todas las consultas que he podido marcar. Igual si sucede alguna otra interrogante revisando toda la documentación que todavía nos han mandado, igual yo me estaré comunicándome con ustedes. Muchas gracias por sus respuestas. Listo. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo.